Hola suscriptores chidos, espero que se hayan portado bien, porque si no ya saben que Santa Claus no les va a traer regalo esta Navidad. Porque en este video veremos algunos animes, como por ejemplo Dragon Ball, que son considerados como una de las obras más influyentes y populares. Sin embargo, convertirse en uno de los animes más populares y taquilleras del mundo, tiene como consecuencia que aparezcan imitaciones y plagios muy descarados. Pero primero corre y trae tus palomitas de maíz, relájate y anda dejando tu like, porque los que dejan su like antes que empiece el video son chidos. Las 5 copias más descaradas de animes. Número 5. Uno de los animes más entrañables de la infancia de muchos es Mazinger Z, el cual fue un anime emitido por primera vez en Japón en 1972. Y si sobrepasas los 20 años, seguramente alcanzaste a verlo doblado al español. Cadici International presenta Mazinger. La historia de la serie trata de un robot gigante tripulado por el protagonista de la serie llamado Koji Kabuto, y que lucha con otros monstruos mecánicos enviados por el Doctor Infierno, y que por cierto siempre me pareció algo raro, ya que era mitad hombre y mitad mujer. Ahora me tocará a mí. Ahora verán nuestra verdadera táctica. Esta exitosa serie japonesa también cuenta con una copia descarada en Corea del Sur, donde hicieron una versión de Mazinger Z llamado Robot Tycoon B, y al igual que el original, todo se basa a un robot gigante que solamente le cambiaron el color y algunos detalles, y que lucha con un científico malvado que quiere dominar el mundo, creando robots gigantes para secuestrar a atletas de clase mundial y conquistar el mundo. Y sí, así de patético es la historia. Número 4. Pokémon, uno de los animes más exitosos que se mantienen vigente hasta el día de hoy, desde su primera emisión en 1997. El increíble éxito que estaba cosechando por aquellos años hizo que más animes se inspiraran en él, como por ejemplo Digimon, donde notamos una ligera influencia en algunos aspectos. Sin embargo, cuando estos dos animes estaban en su punto más alto de éxito, por el 2002, en el país de Brasil nace una serie animada llamada Dogmons, que resultó ser una total copia descarada de Pokémon, el cual, al igual que la original, se trata de 3 personajes llamados Alex, Nando y Chris, y que vendrían a ser Ash, Brooke y Misty, y que pueden transportarse al mundo de los Dogmons, los cuales, al igual que los Pokémons, en este caso son seres similares a perros con poderes especiales. Este anime, o pseudo anime si se le podría llamar, menos mal que contó solo con 3 episodios, debido a la baja popularidad y al bajo presupuesto, acabó siendo cancelado y nunca más se oyó hablar de él. Do you speak English? Fala português? É uma foto do tio, o professor JJ Lotz Alay. Número 3. Si eres amante del anime, me imagino que debes conocer a la perfección a Shingeki no Kyojin, o más conocido como Ataque de los Titanes. Si no lo conocías, pues esta historia gira en torno a Eren, un adolescente de 15 años y sus amigos de la infancia, los cuales viven encerrados, por así decirlo, en una ciudad rodeada de muros que los protegen de unos gigantes llamados titanes que comen humanos. Y desde la primera vez que se publicó el manga en 2009 y se emitió el anime en 2013, rápidamente se convirtió en una de las series más exitosas dentro de su categoría. Y como toda obra maestra tiene su copia barata, por así decirlo, esta no es la excepción, ya que en 2016 apareció un anime llamado Kotetsuyo no Kabaneri, el cual recibió duras críticas por la increíble similitud, una descarada copia de Shingeki no Kyojin. Para empezar, la historia es un verdadero
plagio, ya que al igual que el original, aquí los titanes serían unos monstruos llamados Kabane, y que al morder humanos estos se convierten en uno de ellos, al igual como sucede en Shingeki no Kyojin. Además, tienen un punto débil al igual que los titanes, que es en la nuca, pero estos para morir tienen que ser heridos en el corazón. En Shingeki no Kyojin, las personas que luchan contra los titanes usan unos equipos de maniobras tridimensionales para impulsarse por los aires y unas hojas metálicas para cortar a los titanes, mientras que en este anime, que es un total plagio, usan unas pistolas a base de presión y pólvora que sirve para perforar el corazón de los monstruos y así matarlos. Existen otras muchas similitudes que hacen de este anime un verdadero plagio, y que si los detallo punto por punto podría demorar más de media hora explicando, así que mejor continuemos con el siguiente puesto. Número 2. El viaje de Chihiro, una excelente y maravillosa película de animación japonesa, estrenada en 2001 y ganadora de 35 premios, entre los que se incluye un Oscar a la mejor película de animación del 2002. Sin embargo, convertirse en una de las películas más taquilleras del mundo tiene como consecuencia que aparezcan imitaciones y plagios. Esta vez se trata de una película animada proveniente de Corea del Sur llamado Perdidos en la luz de la luna, el cual luego de su estreno en 2016 levantó mucha polémica por su enorme parecido con la obra maestra de Hayao Miyazaki. El director de animación se vio envuelto en una controversia y fue acusado de haber plagiado, ya que el film coreano presenta muchas escenas y personajes muy similares a los mostrados en la película de Chihiro. Número 1. Y es que es imposible hoy en día encontrar a una persona que no conozca a Goku y no haya escuchado hablar de Dragon Ball. La obra maestra de Akira Toriyama fue emitido por primera vez en 1986 y es considerada como una de las obras más influyentes y populares de la época contemporánea, y ha servido de inspiración para otros animes como Naruto, One Piece y Fairy Tail. Pero sin duda, una de las copias más descaradas es un anime, película coreana llamada Super Kid, que fue emitido por primera vez en 1994. Dentro de los personajes tenemos a Bulma, a una reportera, en este caso llamada Yo Enuyo, y que es básicamente Bulma, solo que lo han hecho algo tonta. Estoy despierta. La hora de dormir es por la noche. Esperaba que me llamara y me asignara una noticia emocionante. Ahora, solo echen un vistazo al protagonista principal llamado God Daddy para darnos cuenta que prácticamente estamos viendo a Goku con cuerpo de niño, cara de viejo y en modo dios rojo, y ni que hablar del nombre, bastante original, ¿eh? Aquí lo vemos luchando con un monstruo, el cual intenta comerlo, pero el falso Goku tiene un báculo sagrado, bastón dorado, y sí, también puede crecer. Además, puede lanzar el Kamehameha, entre otros poderes que no son nada similares a Dragon Ball, ¿eh? Ah, sí, también puede expulsar algo de ki, chakra o no sé cómo se llame aquí. Y es que esta película es tan mediocre que hasta aparece Mazinger Z y la alfombra voladora de Aladdin. Parece ser que Corea del Sur se está convirtiendo en China, y esperemos que no intenten hacer de Dragon Ball Super otra descarada copia. Y ojalá esta imagen que ha estado rondando por las redes sociales sea falsa. Roguemos que el país de Gangnam Style o el baile del caballo no haga otra ridiculez como hizo con el viaje de Chihiro. Sin esta bola, estarás de nuevo indefenso ante cualquier ataque. Ella te proporciona la fuerza para cometer tus crímenes y por eso debe ser destruida. Voy a romperla ahora mismo. Mi bola, mi preciada bola. Mi bola, mi preciada bola. Si eres un suscriptor chido, no olvides activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver y comentar el video. Por favor, di que sí, di que sí. Activa la campanita, por favor, ¿sí?
No olviden que los quiero muchísimo a todos y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para cada uno de ustedes.